días, mi nombre es Michelle Andrade, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, y les voy a hablar sobre el editorial. El editorial es un texto de tipo opinativo, pertenece a los géneros periodísticos opinativos, que trata sobre la emisión de un juicio de valor por parte de una línea editorial acerca de un hecho noticioso o de un acontecimiento que haya causado furor en los últimos tiempos. Se trata principalmente de reflejar la línea editorial a la que pertenece y expresa el interés colectivo de los periodistas que pertenecen a este medio. Entre las características está que nunca es escrito en primera persona, es decir, nunca se escribe desde el yo, ya que expresa un interés colectivo. También tiene que tratar de un hecho noticioso, es decir, de un acontecimiento que tenga poco tiempo de sucedido y que sea importante. El editorial engloba todos aquellos valores morales que comprenden al medio en el que se trabaja. Puede ser escrito por un solo periodista o por la colectividad de los mismos. Esto va a depender del medio. Entre otras características está que el editorial jamás va firmado y va a depender del medio con qué frecuencia se va a publicar. Generalmente se publica diario, pero también lo hacen semanal o dependiendo de cómo el medio lo decida. Entre las actividades que teníamos en esta evaluación, en primer lugar estaba identificar la fecha. La editorial pertenecía al 4 de junio del 2020, el medio era El Nacional y el tema que trataba era la pandemia del coronavirus junto a la falta de suministro de gasolina en el país. A propósito de este editorial, trataba de persuadir al lector y hacerlo entrar en conciencia sobre las consecuencias que podía tener el no tomar las medidas de higiene necesarias frente a la pandemia alrededor de estas largas colas que se estaban presenciando últimamente. Este editorial tenía un lenguaje culto, pero a su vez era comprensible para los lectores, es decir, tenía palabras bastante bien formuladas y tenía una narrativa bastante técnica, pero a su vez era comprensible para los lectores. Trataba otros subtemas como la inmigración, como el tratado con la Asociación Panamericana de la Salud y otras vertientes que salían del tema. Como conclusión o reflexión, estaba planteado el llamado a todos los venezolanos a seguir las medidas de higiene que son necesarias para no contraer el virus. Además de esto, también se hacía un llamado de alguna forma político en contra del gobierno. Esto planteaba que la línea editorial del medio implícitamente tiene un polo político opositor. Sin embargo, no lo dejan claramente reflejado, sino que se puede deducir según lo que está escrito en el editorial. Las actividades que estaba dentro de esta asignación era buscar dos titulares referentes al tema que manejaba el editorial. En mi caso, busqué un titular referente al coronavirus en Venezuela y un titular que hablara sobre la escasez de gasolina en Venezuela, ya que estos eran los dos temas que trataba el editorial en sí. Por otro lado, también utilizaron una investigación previa de información fidedigna que llevaba a un análisis de datos para plantearlos en el editorial y hablar con propiedad y con un juicio de valor que estuviese validado. Finalmente, causa bastante interés que hacen un llamado a mantenerse en la lucha por un gobierno de transición, es decir, tocan un tópico político que de nuevo afirma el hecho de que
se van por la vertiente opositora. Sin embargo, no extremizan este asunto. Es decir, no están completamente parcializados y no se identifican de ninguna tolda política.